Ok, el primero que vamos a ver es el while. En PCI nosotros hacíamos una técnica que era hacer un ciclo infinito que terminara cuando yo cambiaba una opción, ¿recuerdan? OP usábamos. Decíamos algo parecido como esto, por ejemplo, poníamos que OP era igual a 1, ¿recuerdan? Y poníamos que mientras OP sea igual a 1, entonces que se ejecute el ciclo. Algo así poníamos. Vamos a hacer un print y pongo estoy en el ciclo. Igual, ¿verdad? Porque es comparación. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, vamos a ponerle pregunta es igual a input y le digo, ¿desea seguir en el ciclo? Pongo la respuesta, va a ser el input, un int, perdón, OP aquí sería, un integer acá, para que se convierta en número, y aquí le voy a poner 1 sí, 2 no. Ok, si yo ejecuto esto, ves que la forma de escritura es diferente, como hacíamos antes. Dice, estoy en el ciclo. ¿Desea seguir? Le pongo un 1. Estoy en el ciclo. Estoy en el ciclo. Estoy en el ciclo. Estoy en el ciclo 2. Se terminó. ¿Ok? Ahí lo vemos en ejecución. ¿Por qué? Porque él está con un valor de 1. Mientras este valor no cambie, siempre voy a estar dentro del ciclo. Pero aquí yo pregunté y lo estoy cambiando para que ya no esté en el ciclo y se salga. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner un print que diga, ya no estoy en el ciclo. Y aquí lo podemos ver de nuevo. Vamos a correr otra vez. 1, 2. Ya no estoy en el ciclo. Se cerró. Para ir recordando, un ciclo while es aquel que me permite. Pero ahí, ¿por qué me sale esto aquí? Mientras se cumpla la condición, el ciclo va a estar en ejecución. El momento que ya la condición que yo tengo acá no me funciona, entonces la condición se cierra. ¿Ok? Eso es el ciclo while. Puedo hacer un ciclo infinito. Python tiene una opción que se llama un ciclo infinito. ¿Cómo lo hago yo? ¿Ok? Por ejemplo, yo le pongo acá while true, dos puntos y le pongo un print aquí. Voy a dormir esto aquí. Lo voy a correr, pero se va a embaratar porque va a seguir ahí hasta el final de los tiempos. Ahí va, ¿ves? Y nunca va a terminar, ¿verdad? Porque no tiene algo que controle esa condición. El ciclo, cuando yo pongo un while true, él se queda en un ciclo infinito. Ajá, correcto. La única forma para yo poder cerrarlo es con un elemento nuevo que se llama un break, que ahorita lo vamos a ver. Ok, ahora bien, por ejemplo, como hacíamos anteriormente para que me imprima los números del 1 al 10.
Recuerden que en un ciclo while yo necesito, ok, en un ciclo while para nosotros, por ejemplo, imprimir números, tenemos que tener las variables acumuladas y las variables contadoras. Recuerdan que es una variable que va aumentando su valor para que pueda salir. Por ejemplo, un ciclo que se va a ejecutar mientras sea menor a 11. ¿Cómo haría yo ese ciclo? ¿Cómo haría ese ejercicio? Que me imprima los números del 1 al 10, pero cuando ya es 11 que ya no se ejecute. No estamos usando for, estamos usando un while. Cualquier variable, yo puedo ponerle num, por ejemplo, y decirle que inicie en 0 si yo quiero, o en 1. Yo le pongo mientras que num sea que, ajá, menor a 11, dos puntos, que me imprima qué, me imprima num. Ok, y falta algo muy importante, ¿qué es? Un break no. Num es igual a num más 1. Que también podría hacerlo de esta otra manera, que sería num más igual 1. Son las dos formas de hacerlo. ¿Ok? Porque si no se hace un ciclo infinito y nunca va a salir de ahí. Ok, este de aquí. Entonces, aquí se me va a funcionar porque va a imprimir los números y cuando este sea 1, le va a preguntar al while, ¿11 es menor a 11? No, son iguales, cierra. Y entonces aquí que me imprima, listo. Y aquí para hacerlo más bonito, vamos a ponerle número, dos puntos, coma, num. Así. Vamos a darle a ejecutar. Y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Tenemos completo. ¿Por qué salió? Porque la condición ya no se cumple de acuerdo a lo que tenía. Entonces, esto es de acuerdo igual a como usábamos nosotros el while para generar este tipo de estructuras utilizando una variable que me vaya almacenando, que puede ir sumando o puede ir restando, cualquiera de los dos. Con palabras. Podría ser por ejemplo, un while, vamos a hacerlo aquí, un while así, un while true. Y lo pongo aquí como un menú, por ejemplo, print, y le digo, bienvenido al sistema, Diego. Uno, el tiempo. Bueno, no, digite tiempo para que sea con letras. Vamos a ponerle cambio de dólar, cambio o salir, para que salga del ciclo en eso. Entonces, yo hago una variable, por ejemplo, que se llama OP, como lo estamos ya acostumbrados nosotros. Le hago un input de texto y le pongo aquí, digite opción, sin tilde porque tengo el teclado en inglés. Y aquí hago un if, si OP es igual a tiempo, entonces que me imprima aquí. Es igual, cualquiera de las dos funciona igual, recuerdo. Parcialmente nublado. El if OP es igual a cambio, entonces un print que me diga tipo de cambio del dólar.
compra 430 colones, venta 480. El if, si OP es igual a salir, y es aquí donde voy a utilizar esta estructura que se llama break para cortar el ciclo. Salga de aquí. Y por ejemplo, puedo agregar una que diga un else y que me imprima, que me ponga un print que diga que esa opción no existe. ¿Ok? ¿Ves? Entonces aquí es donde yo puedo utilizar letras. ¿Ah? Sí, lo puse después porque por ejemplo, como solo tengo tres opciones, si pongo cualquier otra cosa que no tenga sentido, se me vaya acá. Y me diga, no tiene opción para que el programa no se caiga, no de errores. Entonces yo le voy aquí a correr, por ejemplo. Ok, dijiste la opción, tengo que escribirla. Yo le pongo tiempo, parcialmente nublado, ¿ves? Me vuelve a pedir otra vez. Voy a ponerle cambio, tipo de cambio del dólar, compra tanto. Si le pongo Diego, esa opción no existe. Y si le pongo salir, listo, se fue, ¿vio? Ujú. Aquí acabo de hacer un menú. Con un while true, acabo de hacer un menú para ejecutarse. Ok, esto es cómo utilizarlo con letras. Ahora bien, vamos con el otro elemento que son un ciclo determinado de veces, que este lo vamos a usar muchísimo porque el for se utiliza mucho, porque no solamente recorre los datos que yo quiero poner en un lugar determinado, sino que me recorre estructuras de programación de Python, que después lo vamos a ver. Por ejemplo, la más próxima a ver es una estructura que se llama listas, para nosotros guardar información en memoria de diferentes ejercicios que yo quiero hacer. Después vamos a ver las tuplas y los diccionarios, pero eso no funciona mucho. Así, diferente. Ok, determinado de veces, entonces en este caso es un ciclo for. Ok, el ciclo for. Dice, en realidad un bloque for está diseñado para realizar tareas más complicadas. Puede explorar grandes colecciones de datos elemento por elemento. La ventaja de un ciclo for es que él va con cada uno de los elementos que están presentes en una estructura de programación cualquiera que yo puedo utilizar. Pero también lo puedo hacer para hacer una acción la cantidad de veces determinada que yo quiero. A diferencia del while, recuerde que el while es una cantidad, el ejecuta mientras la condición se cumpla. El for, ya yo digo 5 veces y listo, 3 veces y listo, cuatro banda garaje, nada más, cinco Fórmula 1, seis grupos de baile de tal cosa, del FEA, ¿ves? Entonces ya yo sé cuál es el rango específico. Ahora bien, el for para poder trabajar necesita utilizar un rango en específico para arrancar. Y es aquí donde aparece la palabra range. Entonces, el for por utilizarse dice for i in range y aquí le voy a poner el rango que funciona. Ahora bien, yo le tengo que poner la mayoría de veces dónde inicia y dónde termina. Por ejemplo, si yo pongo un for x in range y le pongo 100 y le doy print x y le doy correr, vamos a ver qué ocurre. Me imprimió los números del 0 al 99. Ok, entonces, si yo no le pongo dónde inicie,
él siempre va a iniciar por el último. Y él siempre, por ejemplo, si yo en un for le digo que quiero que me imprima los números del 1 al 10, si yo le pongo del 1 al 10, me los imprime del 1 al 9. ¿Por qué? Porque él cuenta de manera diferente a lo que nosotros hacemos. Él cuenta desde cero. Entonces, si yo pongo de 1 a 10, está diciendo 10 números. Entonces cuenta los 10 números que hay del 0 al 10, pero empezando en el 1. Y ahí ya estaba complementados. El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque usted suma del 0 al 9, ¿cuántos números hay? 10, ¿ves? Entonces por eso lo haces de esa manera. Entonces, cada vez, por ejemplo, aquí voy a cambiar el rango. Yo quiero que me imprima los números del 1 al 10. Si yo lo hago aquí, me imprime los números del 1 al 9. Si yo quiero que lo haga del 1 al 10, tengo que ponerle un 11 para que el 10 esté dentro del rango. ¿Por qué? Porque me va a imprimir los primeros 11 números empezando desde el 1. Pero si yo hago todos los primeros 11 números, ¿cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. ¿Cuántos números hay aquí? 11, ¿ves? Entonces, esa es la manera en cómo trabaja este for a la hora de identificar los rangos. Cuando solo pongo un número aquí, él deduce que empieza en 0, siempre. Si yo le pongo 1, aquí, él va a deducir que él inicia en el número que yo puse y termina uno antes del que yo pongo. ¿Ok? Para que nunca se los olvide que el número que yo pongo aquí siempre va a terminar uno antes. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está, lo del 1 al 10. Dime, si yo llego y le agrego aquí que yo quiero que me imprima los números del 1 al 50, pero que vaya contando de dos en dos. Entonces, ¿cómo lo haría? Ok, 1,2, 51. Ok, aquí está listo. Entonces, ¿dónde inicia, dónde termina y el incremento que va a tener? Entonces, aquí hay un problema porque nosotros iniciamos en el 1. Entonces, si le suma 1 al 2, va a 3, si es par de 5 y va con todos los impares. Entonces, ¿cuál sería la forma para que vaya con los pares? Iniciar en 0 o iniciar en 2. Entonces, si yo le doy en 2, aquí va con los pares. 2, 4, 6, 8, 10, hasta llegar hasta el 50. Un número menos del que yo lo voy a poner aquí en el banco. Ok, sentencias break in continue, las que estábamos viendo ahorita. Estas dos instrucciones son break, sale del bucle inmediatamente, incondicionalmente termina la operación del bucle, lo que yo les enseñé ahorita, anteriormente, cuando yo quiero cortar, que estoy dentro del ciclo y quiero que se salga. Entonces, si una condición se cumple, break, salga, como en el menú que hicimos anteriormente. El continuo se comporta como si el programa hubiera llegado repentinamente al final del cuerpo. El siguiente turno se inicia y la expresión de condición se prueba de inmediato. Vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo del break and continue. Aquí tenemos un break y aquí tenemos un continue. Dice que el número más largo, pongo un número largo y un contador. Dice que yo ingreso un número, es para adivinar cuál es el número que yo puse como más largo. Si el número es diferente a -1 y si el número es igual a -1, siga el ciclo y aumentelo uno más. O sea, nada más es como no ponerlo. Un continuo es como para yo guiarme dentro del código y decir, si no es el número que yo deseo que ponga ahí para que cierre el ciclo, entonces continúe el ciclo para que pida otro más. ¿Ok? Para eso funciona el continuo. Y esos son, bueno, como las opciones más,
más utilizadas en el while y en el for en la parte de Python. ¿Qué ventajas me da el for, por ejemplo, que no me da el while aquí? Que es más poderoso el for. Yo puedo cadenas de caracteres recorrerlas una por una. Por ejemplo, yo tengo una variable que se llama nombre, que está guardada Diego. Entonces yo le digo, para letra en nombre, que es la variable, imprímame letra. ¿Para qué es esto? Diego. Vean ahí, ¿vio? Recorre un carácter uno por uno. Entonces, esto me sirve también para yo poder ir en caracteres o variables de texto, ir uno por uno para ir viendo cada uno de ellos. Entonces, es tan poderoso que yo puedo recorrer números, puedo recorrer letras, puedo recorrer listas, puedo recorrer diccionarios, cuando veamos los valores y las llaves en los diccionarios, entonces eso va a servir muchísimo para hacerlo. Ok, eso es